Vamos a sentarnos. Bien, wow, somos una multitud, somos una multitud. Jesús se ganó el mundo bueno, y sigue ganando el mundo con 12. Y ya nosotros somos aquí, ¿cuántos? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea que, o sea que Texas, prepárate porque te vamos a ganar para Cristo. Hablando de ganar, ahorita vengo de una iglesia de un pastor amigo tuyo, pastor, eh, que estoy apoyando en evangelismo, en salidas. Fuimos a una fiesta y, que no había ido nunca a esa fiesta. Queda ahí en la Bel Air, llegando por allá por el Highway 6. Grandísimo eso. Entonces ahí estuvimos compartiendo el evangelio y nos ganamos unas cuantas almas para el Señor Jesús y de eso se trata, que hagamos el trabajo y que le decía a los muchachos que me acompañaron, fueron muchos jóvenes, les decía, ustedes simplemente, las personas que Dios les ponga delante, son las personas que le van a ministrar. No se preocupen por convencerlos, porque ahí cometemos un error. Ese convencimiento no es nuestro, ese es del Espíritu Santo de Dios. Y tú que tienes tantos años en el asunto, imagínate, sabes que eso es así, el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Bueno, hoy vamos a hablarle a hombres, varones. Vamos a hablarle a cabeza. Y cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a un grupo de hombres, lo hago con mucho respeto. Y lo hago con respeto porque la Biblia enseña que el hombre, el varón, es la cabeza de la creación. Somos la corona, somos la autoridad, somos el gobierno, somos lo que Dios ha puesto. Y cuando un grupo de hombres se unen para orar, literalmente la tierra tiembla. Y lo que yo voy a tratar no de convencerlos, sino lo que voy a tratar de explicarles, esto no es tanto una predicación, esto es más bien una reflexión. Entonces, la reflexión que traigo es que ustedes se den cuenta por la palabra, por lo que dice la palabra, el tremendo poder que Dios nos dio como varones, como hombres. Y ese poder tenemos que usarlo de la manera en como Dios desea y necesita que lo usemos. Y en Génesis capítulo, bueno, no, antes de leer Génesis, em, el mundo está en caos, el mundo está convulsionado, el mundo está más peligroso que nunca. Y parte de ese caos en el que estamos es nuestra culpa como varones. Tenemos que pelarnos aquí la carne tal cual, porque no me refiero a nosotros, los que estamos aquí, sino a los varones en términos general. Hemos descuidado los roles que Dios nos asignó en su palabra. Y cuando los hemos descuidado, esos roles, el mundo está en lo que está. Hoy en día, pues para nadie es un secreto, el mundo está sodomizando, está entrando a la sodomización que ocurrió hace cientos de años y que a Dios le tocó intervenir de una manera dramática y acabar con aquel lugar en donde estaba sucediendo lo que está sucediendo hoy día. Hace unos 2 o 3 días, por una de las redes sociales, me pasaron una fotografía de el primer ministro de Dinamarca, de alguno de esos países nórdicos, entrando a una fiesta de gala, agarrado de la mano de su pareja, un hombre bigotudo con otro hombre. Cuando yo veo esas cosas me da tristeza en mi corazón. Y me da tristeza en mi corazón porque sé que eso acelera muchísimo más todo lo que nosotros como creyentes esperamos, ¿verdad? Que es el retorno en gloria del Señor Jesucristo.
me da tristeza porque em, la creación de Dios, el rol que Dios determinó para hombres y mujeres, ahí queda arrastrado, queda pisoteado. Y finalmente Dios es burlado por ese tipo de personas que hacen eso. Muchos de ellos lo hacen a sabiendas que están en contra de las leyes de Dios y lo hacen así abiertamente. Eso es la realidad, es el mundo en el que estamos y como hombres en algún momento tenemos que levantar nuestra voz y decir algo, basta. No desde el punto de vista religioso. Hay algunas leyes en algunos países que le prohíben a las personas levantarse en contra de esas cosas y permiten que se hagan abiertamente, incluso en escuelas, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la Biblia acerca de la hombría? ¿O qué es la hombría desde la perspectiva de Dios? Dios tiene su perspectiva, el mundo tiene su perspectiva. Pero a nosotros nos interesa es qué dice Dios sobre la hombría. Cuando digo hombría, no me refiero a machismo, no me refiero a imposiciones, no me refiero a menospreciar el sexo femenino. Me refiero a la hombría que Dios creó o implantó en cada uno de nosotros para que llevemos a cabo ciertos roles que la mayoría los hemos olvidado. Y Génesis capítulo 1, que es en donde empieza todo, y creo que debemos ir allá porque es el origen, y es en donde debemos retornar como hombres si queremos aprender nuestros roles y que la familia y la sociedad cambien, debemos volver allí. Dice en el capítulo 1, los versículos 26 y 27, y dijo Dios. Es decir, esto lo dijo Dios. Esto no lo dijo Hoffman, esto no lo dijo Eliseo, esto lo dijo Dios. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra hombre ahí es Adán, y se refiere al varón, conforme a nuestra semejanza, para que ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó. Y en el mundo convulsionado en el que vivimos, nosotros en esta época, eh, la masculinidad se define de una manera diferente a como Dios la plantó. Y es muy diferente. Hoy en día la masculinidad se mide por las modas, por las tendencias culturales, que esa es una guerra a librar, la cultura. Eh, pero la palabra de Dios nos ofrece algo inmutable, algo que nunca debe cambiar. Nosotros, cuando nos referimos en ciertas reuniones a las posiciones del hombre o a la posición del hombre, hay veces nos tildan de religiosos. Es decir, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios para el mundo es religioso, pero desde el punto de vista despectivo, un religioso despectivo, para nosotros es la palabra de Dios. La hombría se define claramente en la Biblia y se establece de cómo cada uno de nosotros debe vivirla y debe ponerla en práctica. ¿Qué es la hombría? La base de la hombría es reconocer a Dios, es buscar de Dios, es imitar el modelo perfecto de la Biblia en nuestras vidas, que es el Señor Jesucristo. Jesucristo es el hombre perfecto, perfecto, y no es porque, según la Biblia, no pecó, eso lo dice la Escritura, sino porque se comportó como debió comportarse en su estadía en la tierra, sobre todo los 3 años y un poco más de ministerio, lo que él vivió en la tierra. Ese es el modelo perfecto, perfecto. La hombría comienza con el temor del Señor. Cuando digo temor no me refiero a miedo, terror, pánico, sino respeto. El respeto que nosotros debemos tener a nuestro Creador, a nuestro Dios,
que nos dio unas pautas para vivir y las cuales debemos poner en práctica si queremos que en la vida nos vaya bien. Los principios establecidos en la palabra de Dios no son religiosos, son preceptos que la Biblia determina que si usted los practica, su vida va a ser mejor, nuestras vidas van a ser mejor, nos irá bien. Así terminan muchos de los pasajes que, en los que la Biblia se refiere a vivir principios como hombres, como varones de Dios. Así que en el Proverbio capítulo 9, versículo 10 dice, el temor del Señor, de Jehová, es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando nos despegamos de la fuente de vida, de conocimiento y de sabiduría que es Dios, terminamos generalmente reventados contra algo. Es decir, haciendo lo que a nosotros nos parece que debemos hacer. Cuando no dependemos del consejo de la palabra, y eso está regado en la Biblia, pastor, tú lo sabes muy bien, vamos a terminar diciendo por qué lo hice de esta manera. Muchos de los que estamos aquí nos hemos arrepentido de cosas que hemos hecho. ¿Por qué lo hicimos? Estamos entre hombres y hablamos entre hombres. ¿Por qué lo hice así? Esto me llevó a esto. El punto 2, o sea, el primero es el principio de la sabiduría, es el temor del Señor. El ejemplo supremo es el Señor Jesucristo. Les decía que Jesús es el modelo perfecto. Jesús mostró un camino, una ruta a seguir para que nosotros, como dice su palabra, siguiésemos sus pisadas. Al desviarnos de ella, perdemos la visión que como hombres debemos tener. Hace muchos años se consideraba que cuando asistíamos a una iglesia, eso era para viejitas, así despectivamente mucha gente lo decía. Pero asistir a una iglesia es para hombres. Porque los hombres, cuando un hombre convierte su corazón a Dios y empieza a tener una relación especial con Jesús, la mayor parte de la familia lo sigue. Todo el mundo ahí está involucrado, lo sigue. Un hombre es líder por naturaleza, sobre todo de su familia. Así que el segundo ejemplo y el supremo ejemplo es de verdadera hombría es Jesús de Nazaret. La Biblia dijo, ¿y qué ejemplo nos dio Jesús? Muchos. Yo tomé uno y dice el Marcos capítulo 10, versículo 45, ustedes se saben esto de memoria, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar sus vidas en rescate por muchos. Nosotros, en nuestro círculo más cercano, que es la familia, los hijos, la esposa, esto debemos ejercerlo, servir. ¿Me están escuchando? Usted y yo como hombres debemos servir a nuestra esposa y a nuestros hijos. Es decir, si usted tiene una idea diferente, es una idea machista. Oh, que me sirvan, que me traigan la comida. Yo no hago nada, yo soy el que trae aquí el dinero y a mí tienen... No, eso es una apreciación equivocada que tenemos de la familia. Dios, su palabra nos manda a servir. De hecho, en Efesios capítulo 5, donde Pablo habla del matrimonio y los comportamientos del hombre y la mujer, le dice a la mujer, mujeres, respeten a sus maridos. Hombres, amen a sus esposas. Es decir, que el amor es de aquí hacia la parte femenina. Hay hombres que le preguntan, ¿tú me amas? Entonces la mujer no se hizo, no la puso Dios a tu lado para que te ame, para que te respete. Te puso para que te respete, te puso a ti para que la ames. Y el amor, como Pablo lo cuenta en 2 Corintios capítulo 13, cumple una serie de cosas, abarcan todo para que tu esposa se sienta como debe sentirse. De hecho, Pablo dice que como Jesús amó a la iglesia, nosotros debemos hacerlo con la esposa. Cuando ya pasan los años de matrimonio, se van perdiendo ciertas cosas que los hombres hacen por sus esposas. Yo no sé cuánto hace, por ejemplo, que usted no lleva unas flores a su casa, un ramo de flores, quiero decir,
unos chocolates, no sé qué le gusta a su esposa. Pero si no lo hace, vuélvalo a hacer si lo hacía. Si no lo ha hecho nunca, hágalo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted no hace algo por su esposa o no le habla a su esposa, porque la Biblia manda al marido a hablarle a su esposa, si no le habla a su esposa, va a terminar como terminó Eva, escuchando la voz de la serpiente. Y en esto no me quiero detener, quiero avanzar un poquito porque voy a tocar unos temas sensibles. Cuando un hombre no le habla a su mujer, termina ella hablando con el diablo. Es duro y cruel lo que estoy diciendo, pero es el ejemplo bíblico. Adán descuidó su asunto, pero la serpiente, dice la Biblia, que es más astuta que todos los animales, supo el momento exacto en que la mujer de Adán estaba vulnerable a su oído. Recuerden algo, o si no lo saben, se los digo. Las mujeres son sensibles al oído, por el oído. Son muy sensibles a escuchar, oír. Somos diferentes. Hombres y mujeres somos diferentes. Físicamente somos diferentes, intelectualmente somos diferentes, y no estoy diciendo que uno sea más inteligente o sabio que otro. Somos diferentes en todo. Y Dios nos puso con roles diferentes. Lamentablemente esos roles se han intercambiado y hoy hombres hacen lo que hacían las mujeres, lo que deberían hacer las mujeres, y mujeres hacen lo que debería hacer el hombre. El mundo entró en caos por eso, porque se perdió el diseño original. Y no estoy diciendo, repito, no estoy diciendo aquí que hey, las mujeres son para la cocina, para la lavar, etc. No estoy diciendo eso, no. Hay mujeres con unos dones y unos talentos brutales, increíbles. Pero muchas de las situaciones, sobre todo ministeriales, se han perdido porque el hombre dejó a un lado su responsabilidad y la mujer agarró eso. El tercero es la responsabilidad y liderazgo en el hogar. La hombría bíblica implica asumir responsabilidades espirituales en nuestra casa, emocional, física y espiritual. El hombre es llamado a amar a su esposa, como Cristo amó a su iglesia, dice aquí, y criar a sus hijos en la instrucción y en la amonestación del Señor. Amonestación es desde el punto de vista amor, no garrotazos, no golpes, no imposiciones. Amor. Y la Biblia dice que en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tenemos que entregarnos por la esposa. Tenemos que entregarnos a la muerte. Bueno, ¿qué es morir aquí? Bueno, morir a muchas cosas. A mí, por ejemplo, como hombre, me gusta ciertos deportes, pero a mi esposa no. Entonces vamos a buscar la manera, el modo de que tengamos un tiempo. A ti no te gustan los deportes. ¿Qué te gusta a ti? Ir al gimnasio, vamos al gimnasio. Es llegar a acuerdos básicos, elementales. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. A veces queremos obligar a nuestros hijos, sobre todo si son adolescentes, a bibliazo limpio. Coge la Biblia y léela. Pero no lo instruimos como debe ser, no lo discipulamos. Discipulémoslo. Sentémonos con nuestro varón, con nuestros varoncitos y discipulémoslo nosotros. Porque si usted no lo disipula, lo va a discipular en la escuela. Y el discipulado de la escuela muchas veces es lo contrario a lo que el Señor nos manda o nos instruye. El cuarto puntito es la fortaleza y la perseverancia en la fe.
Un hombre de Dios se mantiene firme en su fe, aún en medio de la adversidad. Y la hombría bíblica de la que estoy hablando requiere dominio propio, requiere paciencia y requiere una fe inquebrantable que no se doblega ante las presiones del mundo en el que vivimos. El mundo nos presiona, todos los días nos presiona. Nos quiere obligar a hacer ciertas cosas que no están en la palabra de Dios. Entonces, muchas veces por no entrar en conflicto, nosotros decimos, bueno, hagamos esto, está bien, no importa. A no ganarnos esos problemas. No. Tenemos que pararnos en la raya en lo que nosotros creemos que son las instrucciones de Dios hacia nuestras vidas. Porque los responsables finalmente y a quien Dios le va a pedir cuenta por lo que nos dio es a nosotros como cabeza, no a su esposa. How? Hello. El quinto puntito es humildad y servicio. Jorge ya está tomando tinto, mira, y no nos invitó. Café, quiero decir. Tinto decimos en Colombia. La verdadera hombría no busca exaltarse, sino servir. Digan conmigo servir. El hombre, conforme al corazón de Dios, Pastor Eliseo, entiende que su fuerza y autoridad son para edificar, proteger y bendecir a su familia y a otros, no para oprimir a nadie. Es decir, no tenemos autoridad y gobierno dado por Dios para opresión, sino para servicio. Y por eso en Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. En otras versiones dice contienda, sino que con humildad, muchas gracias, pastor, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso nos cuesta a los hombres porque Dios nos creó con un sentido de competencia. Somos competentes. Oh, yo gano hasta en las bolitas de uñitas. Bueno, bolitas, canicas le dicen en otros países. Pero no me dejo ganar. Somos competitivos. Pero y así debe ser, somos los hombres. Pero que esa competencia no nos lleve a lastimar a otros. Hermanos, si yo juego fútbol con mi hijo, en banquitas esas pequeñitas, yo no sé cómo le dirán aquí, banquita le decimos allá, metemos en una portería pequeñita, yo trato de ganarle, porque somos competitivos. Si yo juego con mi abuelita de 97 años, yo voy a ganarle, quiero ganarle, porque somos eso. Dios nos hizo así. Eso no, tampoco debe, bueno, y entonces, y ahora, ¿qué debemos hacer? No. Ser un hombre, conforme a la escritura, a la Biblia, no es fácil. Pero es posible cuando Cristo está en el centro de nuestro corazón o cuando está en el centro de la familia de la que depende emocionalmente de nosotros. Usted debe entender algo, comprender. Nuestra familia depende emocional en las emociones, eh, económica muchas veces, casi siempre de los hombres, en el amor, etcétera, en el afecto de nosotros. Pues si un hombre amargado, si un hombre se levanta amargado en la mañana, antes de los muchachos, irse para la escuela y empieza a gritar y a tirarles la madre a todo el mundo, eso va a ser un día horrible. O si está ayudándole en las tareas a su hijo, que debería hacerlo, entre otras cosas, y salen de su boca palabras obscenas, bruto, no entiendes, eso mata, no está discipulando, está hundiendo a su hijo en los estertores más profundos de la tierra y le está quitando personalidad. La Biblia nos dice que seamos fuertes y valientes como Dios le dijo a Josué en Josué 1:9. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tenemos una responsabilidad, que lo que yo pretendo esta noche es que usted capte la tremenda responsabilidad
responsabilidad que como varón tiene al Dios entregarle esa familia. No importa cuántos hijos tenga. Esa familia, su esposa y sus hijos. Usted determina qué va a hacer de ellos, sobre todo sus hijos, dependiendo de cómo los trata en su casa. Va a ser determinante qué tipo de vida van a tener cuando sean adultos. Eso lo dice la Biblia. E instruye al niño, al muchacho en su camino, para que cuando sea grande no se aparte. Y así va a ser. Instrúyalo en su camino, pero si usted lo instruye, por ejemplo, ¿en qué será? En malas palabras, en cerveza, pues eso es lo que va a hacer aquel. No le pidamos más nada. Sobre todo los niños que aprenden mucho por imitar, imitación. Bien, la palabra de Dios dice que Dios, válgame la redundancia, nos hizo al hombre y a la mujer para complementarnos. Fuimos diseñados para complementarnos, no para competir. Complemento, competencia. Usted puede competir con otro hombre, no con su mujer. No compita. O enséñale a ella a no competir. Y ese complemento que Dios diseñó, Dios lo diseñó. Porque lo dice la Biblia. ¿Me puede prestar su Biblia, pastor? Un predicador que no trae Biblia es un peligro. Gracias. Yo creí que tenía aquí los versículos y no los anoté. Está bien. Estoy perdonado ya. ¿Cómo Dios nos complementa y dónde dice la palabra? Bueno, vayan conmigo a Génesis. Si tienen sus Biblias ahí, me imagino que sí. Génesis capítulo 1. Estamos en el diseño original, ¿verdad? Es Génesis. Génesis capítulo 1, en el versículo 26, 27 y 28. ¿Están conmigo? Ok, bien, dice así la Biblia. Esta es la versión NBI. Tienes las dos. Oh, my God. Tú eres un berraco, decimos en Colombia. Colombia es un berraco, se la sabe toda. Bueno, voy a leer en la nueva versión internacional, ¿verdad? 26, 27 y 28. Y dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios, no dijimos nosotros. Dijo. Hagamos al ser humano, aquí dice el ser humano, pero es al hombre, porque la palabra hebrea es Adam, que significa hombre, varón, no al ser humano, hombre. Él hizo al hombre primero. Del hombre sacó la costilla y formó a Eva. No se nos puede olvidar eso. Eso es clave, por favor. ¿Me están escuchando? Ok, hagamos al hombre, bueno, al ser humano, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, dice en la Biblia la versión Reina Valera. Dice el 27, bueno, y señoré, etc. Y Dios creó al ser humano, al hombre, a su imagen. Entonces acá dice hombre y mujer. Lo creó la Biblia. Cuando uno estudia teología, pues se da cuenta, y el pastor sabe, que la Biblia independientemente mezcla algunos asuntos, algunos sucedieron antes, otros después, etc. Pero la mujer, lo cierto es que en el capítulo 2 la Biblia enseña que fue creada de la costilla del hombre. ¿Eso está claro? ¿Lo comprendemos así? Bien. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Necesito que usted me mire bien qué significa esto, así como los caballos cocheros. La palabra imagen es la palabra hebrea zelem. Zelem. Repitan zelem. Le estoy enseñando hebreo y no les estoy cobrando nada. Zelem. La palabra zelem es significa como una escultura, como un cuadro, una representación con atributos. Es una figura representativa y es una ilusión óptica casi de su creador. Hey, hey. Lo que yo les estoy diciendo es que Dios al crear al hombre, Adán, le dio sus atributos, casi todos. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que la palabra zelem, imagen, significa. Usted se imagina la responsabilidad que tenemos como hombres cuando leemos esto, que Dios nos hizo a su imagen.
Yo no sé si usted antes de esta conferencia ha sido consciente de que usted es imagen, Zelén, de Dios. Pastor, bienvenido. Somos conscientes de eso. Porque después de esta conciencia que tengamos de esta palabra, usted va a comprender mejor su rol, su participación en la sociedad y en el núcleo de la sociedad que es su familia. Ok, imagen, pero Dios habló de dos palabras. Hagamos nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces la palabra semejanza es la palabra demut. Digan demut en el hebreo. Y la palabra demut significa como un modelo de pasarela. ¡Ah! Cuando yo leo esto, a mí se me paran todos los vellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios se tomó el trabajo íntimo de crearme y crearlo a usted como varón, a su imagen conforme a su semejanza. Un modelo de pasarela, una similitud, una sombra del Creador, como un fantasma. Cuando usted va caminando y el sol le pega de lado, allí al otro lado se refleja su imagen. Esa imagen es un reflejo suyo, es usted. Esa demut, semejanza, es lo que Dios dijo que usted era de Él. Es decir, usted representa a Dios. Wow. No somos dioses. Pero, por ejemplo, Dios nos dio ciertos atributos de crear. Seguimos siendo co-creadores de lo que Dios hizo en este mundo. Podemos hablar. La palabra tiene una autoridad brutal. La Biblia dice que Dios hizo en base a la palabra. Hágase esto. Y se hizo. Y entonces se pregunta, bueno, ¿y por qué yo no digo hágase esto y se hace? Porque no somos conscientes del poder sobrenatural que como hombres tenemos. Tenemos un poder sobrenatural de cambiar las cosas, de cambiar los asuntos. ¿Me están escuchando? La idea original del Creador al crearnos es la, repito, complementación. Y nos complementamos, porque vuelvo a repetir, porque somos distintos de acuerdo al diseño de Dios. Y somos distintos porque Dios nos dio roles de representación diferentes. Cuando digo distinto es hombre y mujer, varón y hembra. Que dice la Biblia, varón y hembra los creó. Cuando sucede la tentación, el pecado en el huerto, que Dios empieza a llamar a Adán, Dios no llamó a Eva. ¿No han caído en cuenta ustedes eso? Sí, claro. Dios no llamó a Eva. ¿Por qué no llamó a Eva? Porque Dios no le había dado la responsabilidad del huerto a Eva. Se lo dio a Adán, hermanos. ¡Ah! Dios, el original hebreo enseña que Dios puso un vigilante en el huerto. La palabra shamar en el hebreo, refiriéndose a Adán cuando fue puesto en el huerto, significa un vigilante. Un vigilante que se descuidó y permitió que su huerto, en este caso la familia que Dios le había dado a guardar, a cuidar, fuera invadido por el enemigo. ¿Se descuidó? Adán se descuidó. Todo el despelote, y no es una mala palabra en Colombia, para que no me miren así extraño, todo el despelote que pasa en el mundo es por el descuido este. Claro, Jesús, la Biblia enseña que cuando Jesús muere en la cruz, Él restaura todas las cosas, pero las restaura de acuerdo a la creencia que tengamos en eso. Pero no todo el mundo es cristiano en el mundo. Y sigue habiendo un caos, y sigue habiendo una guerra. Y la serpiente antigua sigue entrometiendo las narices en el asunto de la familia y ataca al hombre. ¿Están conmigo aquí todavía? ¿Cómo fuimos diseñados? Bueno, Génesis capítulo 2, en el versículo 22, dice lo siguiente. Dice,
De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Ja, ja. Ahí, de ahí nace, se desprende aquella frase, no es bueno que el hombre esté solo. Y si está solo es malo. Dios mío, ayúdame. Pero aquí está. Dios sacó de la costilla y formó a Eva. ¿Yes or not? Yes. ¿Estoy aprobado o no? Ok, la palabra yatzar del hebreo significa formó. Dios formó. Y aquí viene algo muy interesante. Dios formó a Adán de la tierra. La palabra hebrea para formó de la tierra significa cantera. La cantera de donde los carros sacan aquellas rocas grandotas que son usadas para triturarse y convertirse en, qué sé yo, pavimento, carreteras, muchas cosas. Por eso es que esto es todo fácil entenderlo aquí en Génesis. Cuando usted lee Génesis y comprende todo lo que Dios quiso hacer con nosotros, usted va a decir, por eso yo actúo de esta manera. Por eso somos competentes, fuertes, levantamos cosas pesadas, los niños, nuestros hijos nos llaman, papi, yo no puedo comer, tú puedes ayudarme, claro. Nos creemos Sansón, etcétera, etcétera. Eso viene de ahí. Como el mismo Salomón dijo, Dios ha plantado eternidad en el ser humano. Dios plantó eso en nosotros y eso es natural, por eso actuamos de la manera como actuamos. Y hay veces nos sobrepasamos en fuerza. La palabra yazar, formó, significa dar, hacer un molde y sacar a un sujeto. Los pensamientos de Dios, cuando fue a diseñar al hombre, fueron unos pensamientos magníficos, esplendorosos, maravillosos. Se explayó en todo lo bueno para hacerlo finalmente a su imagen, conforme a su semejanza. Al hombre, al varón. ¿Me están escuchando, mis amados? Ok. Ahora, ¿por qué se distorsionó todo esto? Es decir, se formó el caos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero si era todo tan bonito, hermoso, maravilloso. ¿Qué pasó? Bueno, ahí mismo en Génesis, no se vayan de Génesis, en el capítulo 3, del versículo 1 al 7, dice de la siguiente manera. ¿Tienen Génesis? Yo, ¿por qué no lo tengo? Aquí está. Dice, la serpiente, serpiente, era más antigua, astuta, que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y esto es tremendo. Eva, si usted no le habla a Eva, la serpiente le termina hablando. Eva dijo, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis de él, porque vas a morir. Entonces la serpiente dijo a la mujer, es que entablar una conversación con el diablo es muy peligrosa, pero muy peligrosa. Dijo la mujer, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, del cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y pasó lo que pasó. Eva estaba sola cuando la serpiente la abordó. La Biblia en el original relata que cuando Eva prueba la fruta prohibida, Eva no se acercó a su marido y le dijo, Adán, mi amor, ya tienes la comida servida. ¿Ven? No. Dice que lo llamó con gritos ensordecedores. Gritos ensordecedores. Por eso es que Salomón dice que la mujer cantaletosa es como una gota de agua que te cae permanentemente al pie del oído. Terrible, terrible.
Con esos gritos ensordecedores, Eva llamó a Adán para darle a probar la fruta. Come, esto está delicioso. Sí, mi amor. Comió. Y bueno, ya después ustedes saben mejor que yo todo este tema, cómo se desenvolvió de una manera brutal. Esto es lo que se llama normalmente como el pecado original. El primer pecado que cometieron aquellos padres nuestros. La palabra astuta, que la serpiente era astuta, más que todos los animales, viene de la raíz hebrea arum, significa avisado, vivo, sabio para la maldad. Lo pensó con premeditación y alevosía. Voy a engañar a esta mujer. Y supo cómo engañarla. La serpiente sabía que si tumbaba el liderazgo de Adán, el mundo iba a quedar en sus manos, como sucedió efectivamente. De ahí pasó todo lo que pasó, el caos, etcétera, etcétera. Y con eso se introdujeron ciertos elementos de maldición a raíz de esta desobediencia. Y eso lo leemos en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, dolores de preñez, la mujer tiene a sus hijos con mucho dolor y si ojalá pudiéramos tener un médico aquí que nos dijera cuáles son los dolores de una mujer de parto. Debe ser terrible eso. Creo que es terrible, pastor, doctor. Entonces duele. ¿Qué otra cosa? Bueno, las dificultades del trabajo. La Biblia dice que el Señor maldijo al hombre, ahora tienes que ganarte la comida con el sudor de tu frente. Y en verano y afuera. Y en frío afuera. Buena la pregunta que hizo el director aquí, ¿no? El jefe de los jefes. ¿Cuánto les gusta el frío? ¿A cuánto les gusta el calor? Horrible. Y la palabra, bueno, y luego también de eso vinieron conflictos en el matrimonio. Hay conflictos permanentemente. No nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas. En Génesis capítulo 3, en el versículo 16, dice de la siguiente manera, mis queridos amigos. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores de parto en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor y desearás a tu marido y él te dominará. Qué brutal eso. Como consecuencia de la desobediencia de Eva y su fracaso al no consultar la autoridad, Dios le había dado su autoridad a Adán. Dios le dio la autoridad sobre Eva a Adán. Él es tu autoridad. De ahí evidentemente vino el caos. A partir de ese momento, porque Dios es el que destituye a la mujer, Dios la destituye de la posición que él le había dado. Ayuda idónea. Ahí viene ya el conflicto. Y es el que hemos heredado nosotros hoy por Eva. El conflicto ese que hay ahorita mismo, hoy, esta madrugada, hubo un ataque de Estados Unidos combinado con Israel hacia Irán y asesinaron, no, dieron de baja al Ayatollah Khomeini. Irán es una teocracia, comillas, y el hombre es el que tiene la última palabra en todo eso, en todo, político y religioso. Fue de baja. Ese conflicto todavía hace parte de lo que Sara hizo cuando le entregó a su criada a el señor Abraham para que tuviera un hijo tratando de ayudar a Dios, como dice el pastor Eliseo. Ahí está el conflicto. No le busque más peros a más nada. Bien, ahora bien, el plan original de Dios al crear la pareja era uno totalmente diferente a lo que hoy se vive. Y esa es la realidad. Lamentablemente, con todas estas distorsiones de autoridad y gobierno que el hombre ha perdido y muchas veces ha cedido,
ha redundado en lo que hoy estamos viendo, las ideologías de género, la percepción. Hoy en día un niño de 4, 5, 6, 7, 10 años dice, yo me autopercibo como un perro y tienen que respetarle, es un perro. Hay una ola de Terriers a nivel mundial. Están saliendo todos los Terriers. ¿Han oído de eso? ¿Saben de eso? Hay que respetarle por la autodeterminación de la personalidad. Nadie se puede meter con eso. Que nadie se puede meter con eso. Escuché a una mujer cristiana diciendo que mi hijo venga y me diga, me autopercibo como un perro. ¿Ah, sí? A dormir afuera. A los perros duermen en el patio. No tienen comida. Dame el celular, que los perros no necesitan celular. Dame la tableta, dame todo esto y dame todo esto. ¿Te sigues autopercibiendo un perro? No. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué ha venido todo esto? Porque la autoridad y el gobierno se perdieron. Hoy casi no podemos hablar de Dios en las partes públicas, en las escuelas, en las cosas. No podemos. Pero la gente puede autopercibirse como le dé la gana y creerse lo que le da la gana y pisotearnos. Gracias a Dios, que yo creo que es una de las cosas buenas del presidente Trump. El tipo está volviendo ciertas cosas a su originalidad. En 1962 los Estados Unidos de América sacaron la oración y la Biblia de las escuelas. Y de ahí para acá empezó el desorden, el caos, las matanzas. Eso es así. Como cristianos somos pisoteados en cualquier parte. Se burlan de nuestra creencia y no podemos compartirla abiertamente. Hay que estemos haciendo evangelismo en la puerta del fiesta y alguien se queja con la policía, nos echan. Si es que no nos llevan detenidos. Todo eso ha pasado, ¿por qué? Porque el plan original de Dios se perdió, se extravió. Los hombres no sabemos nuestro rol. Cumplimos el que la sociedad nos impone. Los políticos en la mayoría de los países están determinando leyes anti Dios. Están tratando de eliminar a Dios. Y los cristianos evangélicos estamos metidos en las iglesias, en cuatro paredes, mirando a la expectativa. Bueno, cuando digo, no me refiero a nuestra iglesia, mirando a ver qué pasa. Pero no nos pasa nada, no hacemos nada. Nada. Simplemente que nos pase lo que nos quiera pasar y ya ese no es problema mío. ¿Me están escuchando, mis queridos amigos? Bien, para terminar, Jesús quiere definitivamente intervenir en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras relaciones. Pero quiere empezar por el plan original del Padre, un gobierno y una autoridad que Dios le dio al hombre. Dios la quiere restaurar. Repito, cuando me refiero a eso no es machismo, no es menosprecio ni nada. Es cumplir simplemente el rol que Dios nos dio como hombres. Y es un rol hermoso, es un rol de cuidar, es un rol de guiar, es un rol, el rol de Jesús con su iglesia es nuestro rol con nuestra familia, con nuestros hijos, con lo que Dios ha dado a cuidar. ¿Qué quiere Dios? Que lo cumplamos. ¿Cómo? Pues definitivamente haciendo a Jesús como autoridad de nuestras casas, de nuestras vidas, de nuestras familias. ¿Cómo empezamos eso? Hey, estudiando esto, que se llama la palabra de Dios, orando, reuniendo a nuestra familia y discipulándolos. Porque si no los discipulamos, otros los discipularán. Y no va a ser el discipulado que está aquí, sino el discipulado que el mundo tiene. Hoy en día la educación en la mayoría de los países está tomada por las comunidades estas extrañas que nos están dictando a nuestros hijos comportamientos. Y nadie puede decir nada.
Autopercepción. Deje que el niño se desarrolle como quiera. Hay que hacer baños para todos, para todas, para todes. Si un niño quiere venir vestido de niña a la escuela, usted no puede oponerse, porque si no, está truncando el libre desarrollo de su personalidad. ¡Pamplinas! No podemos permitir eso. Quiero cantar una canción con ustedes. Yo no es que canto, trato de adorar. ¿Tienes mi canción, papá? Colóquense en pie, por favor. Ya nos vamos. ¡Qué agua tan rica! ¿Será que tenemos la canción? ¿Sí la tenemos? Ok. Te doy 5 minutos. Sí.